Mi nombre es Annie, y así es como comienza mi historia. Mi hermana malcriada siempre fue la estrella, escuela privada, viajes de lujo y un coche nuevo a los 18. En la cena de cumpleaños de nuestra abuela, se enteró de que yo, en secreto, había comprado un ático en Nueva York y perdió la cabeza. Gritó. A mi padre se le cayó el tenedor y mi tía dijo algo que la dejó helada. Al crecer, aprendí a hacerme pequeña. No físicamente, sino en todas las demás formas que importaban. Mi hermana, Natalie, tenía una presencia que llenaba habitaciones enteras, y nuestros padres parecían contentos de dejarla ocupar cada centímetro de espacio disponible en nuestra familia. Yo era la hija mayor por 3 años, pero nunca lo habrías adivinado por cómo funcionaban las cosas en nuestra casa. Natalie asistía a la Academia Westminster, una escuela privada donde la matrícula costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Mientras tanto, yo caminaba hasta la escuela secundaria pública a 6 cuadras de nuestra casa, en los suburbios de Nueva Jersey. Ella pasaba las vacaciones de primavera en las Bahamas y los veranos en Europa. Yo pasaba esos mismos meses trabajando en la biblioteca local, colocando libros en los estantes y ayudando a los usuarios a encontrar lo que necesitaban. Cuando cumplió 18 años, nuestro padre le regaló un BMW descapotable nuevo, envuelto en un enorme lazo rojo. Para mi 18º cumpleaños, recibí un pastel y una tarjeta con $50 dentro. La disparidad nunca vino con una explicación. Papá trabajaba como socio principal en una firma de bienes raíces comerciales, y mamá había heredado un fideicomiso sustancial de su familia. El dinero no era el problema. El problema, hasta donde pude determinar, era simplemente que Natalie era la niña de oro, y yo no. Dejé de preguntar por qué hace mucho tiempo. Preguntar por qué solo conducía a explicaciones vagas sobre cómo Natalie necesitaba ciertas oportunidades o tenía talentos particulares que requerían ser cultivados. Mamá me tocaba el hombro y decía algo sobre cómo yo era tan independiente y nunca necesitaba mucha ayuda, como si mi autosuficiencia fuera una bendición, en lugar de una necesidad que ellos me habían impuesto. El patrón se estableció desde el principio. Cuando yo tenía 12 años y Natalie 9, quise tomar clases de piano. Varios de mis amigos estaban aprendiendo, y me atraía la idea de crear música. Mamá dijo que veríamos, lo que yo ya había aprendido que significaba no 3 meses después. Natalie mencionó que le gustaría probar el piano, y a la semana siguiente, un piano de media cola apareció en nuestra sala de estar. Un instructor privado venía a casa 2 veces por semana. Natalie lo mantuvo durante exactamente 4 meses, antes de declararlo aburrido y pasar a la equitación. El piano acumuló polvo después de eso. Aprendí a tocar por mi cuenta usando vídeos de YouTube, practicando solo cuando no había nadie más en casa, porque no quería llamar la atención sobre lo que estaba haciendo. Había algo humillante en desear algo que mis padres le habían comprado a Natalie, pero que no me proporcionarían a mí. Así que aprendí en secreto, mis dedos encontrando las teclas en la casa vacía, creando melodías que nadie más escuchó. La escuela secundaria trajo más de lo mismo. Natalie asistía a la Academia Westminster, donde las chicas llevaban uniformes con el escudo de la escuela y bolsos de cuero caros. El campus parecía sacado de una película, todo edificios de ladrillo y césped bien cuidado. Mientras tanto, yo navegaba por los pasillos abarrotados de la escuela pública Jefferson, donde los casilleros se atascaban y la cafetería olía a limpiador industrial y comida vieja. Me decía a mí misma que estaba bien. Jefferson tenía buenos profesores, y yo estaba aprendiendo tanto como Natalie en su elegante escuela privada. Pero había momentos en los que la desigualdad dolía de maneras que no podía ignorar. Las reuniones de padres y maestros eran un ejemplo perfecto. Mamá y papá reservaban tardes enteras para asistir a las conferencias de Natalie en Westminster, a menudo llevándola a cenar después. Mis reuniones se programaban durante sus descansos para almorzar, sesiones rápidas de 15 minutos donde mis padres preguntaban lo mínimo, antes de volver corriendo al trabajo. Mi consejera escolar, la señora Patterson, se dio cuenta. Era una mujer inteligente de unos 50 años que parecía ver más de lo que la mayoría de la gente se molestaba en buscar. Durante mi penúltimo año, me llamó a su oficina para hablar sobre las solicitudes universitarias. Tienes unas notas excelentes, dijo, revisando mi expediente. Estás en el 5% superior de tu clase, buenas puntuaciones en los exámenes, actividades extracurriculares sólidas. Vas a tener opciones. Estoy mirando principalmente universidades estatales, le dije.
Rutgers tiene buena reputación, y la matrícula estatal tiene sentido. La señora Patterson me estudió por encima de sus gafas de leer. Podrías aspirar a más que eso. Con tu expediente académico, podrías solicitar admisión en las universidades de la Ivy League. Algunas de ellas tienen excelentes programas de ayuda financiera. Mis padres no llenarán los formularios de ayuda financiera, dije sin rodeos. Ganan demasiado dinero para que yo califique para la ayuda basada en la necesidad, pero han dejado claro que no van a contribuir a mi educación. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. ¿Te lo dijeron directamente? No con esas palabras. Pero mi hermana va a una escuela privada, toma vacaciones de lujo y mis padres hablan abiertamente de pagarle la matrícula completa en cualquier universidad que elija. Cuando menciono la universidad para mí, la conversación cambia. Hablan del valor de las escuelas estatales y de ser financieramente responsable. El mensaje es bastante claro. La señora Patterson golpeó su bolígrafo contra el escritorio. ¿Y qué hay de las becas por mérito? Ese es el plan, confirmé. Estoy solicitando en escuelas donde mis puntuaciones me sitúan en el nivel más alto de los solicitantes. Con suerte, eso se traducirá en dinero de becas. No deberías tener que hacer esto sola, dijo en voz baja. Pero tengo que hacerlo, respondí. Así que lo haré. Ella me ayudó a investigar programas de becas y a planificar mis solicitudes. Gracias a su orientación, solicité admisión en 12 escuelas con sólidos programas de ayuda por mérito. Cuando las cartas de aceptación llegaron en primavera, tenía varias opciones para elegir. Rutgers me ofreció una beca completa que cubría matrícula, alojamiento y comida. Acepté de inmediato. Mis padres nos llevaron a Natalie y a mí a cenar para celebrar nuestras aceptaciones universitarias. Natalie se iba a Sarah Lawrence, donde el costo anual superaba los $70.000. Mi beca completa para Rutgers se mencionó brevemente, casi como una ocurrencia tardía. Papá dijo algo sobre estar contento de que hubiera encontrado una opción asequible, ignorando por completo la ironía de su comentario. Así que, aprendí a valerme por mí misma. Trabajé durante toda la escuela secundaria, ahorré cada centavo que pude y obtuve una beca académica completa para Rutgers. Natalie fue a Sarah Lawrence College, pagando el precio completo, como era de esperar. Mientras ella estudiaba poesía y pasaba semestres en el extranjero, yo me especialicé en finanzas y ciencias de la computación, graduándome summa cum laude. Conseguí un trabajo en una startup de tecnología financiera en Manhattan, justo después de la universidad, viviendo en un diminuto apartamento estudio en Queens y tomando el metro para ir a trabajar todos los días. Natalie volvió a casa después de graduarse. Hablaba de convertirse en directora creativa, o tal vez de empezar un blog de estilo de vida. Nuestros padres apoyaron sus exploraciones, tanto emocional como financieramente. El contraste entre nuestras vidas después de la universidad no podría haber sido más marcado. Mientras Natalie dormía en su habitación de la infancia y pasaba los días tomando fotos estéticas para Instagram, yo estaba en el metro a las 6 de la mañana para evitar la hora punta. Mi estudio en Queens era aproximadamente del tamaño del vestidor de Natalie en casa. La ventana del baño daba a una pared de ladrillos, y mis vecinos discutían tan fuerte que aprendí a dormir con tapones para los oídos. Pero estaba construyendo algo. La startup, TechBest Solutions, era pequeña pero ambiciosa. El equipo fundador estaba formado por 3 graduados del MIT que habían identificado ineficiencias en los sistemas de negociación utilizados por las principales instituciones financieras. Necesitaban a alguien que entendiera tanto el lado técnico como las aplicaciones comerciales. Mi doble especialización me hizo la candidata perfecta. Empecé como analista junior, pero en el entorno de una startup, todos desempeñaban múltiples funciones. En 6 meses, ya estaba ayudando a desarrollar algoritmos, participando en presentaciones a clientes y trabajando directamente con nuestro equipo de ingeniería para perfeccionar el software. Las horas eran brutales y la presión constante, pero estaba aprendiendo a un ritmo acelerado. Mi primer año en TechBest, fui a casa por Navidad. Natalie había empezado a salir recientemente con alguien que conoció en la inauguración de una galería, un heredero de un fideicomiso que trabajaba a tiempo parcial en la firma de bienes raíces de su padre. Pasó la cena describiendo su reciente viaje a Aspen, mostrando fotos de ella con ropa de esquí de diseñador en las pistas. ¿Y tú qué?, preguntó mamá, volviéndose hacia mí con un interés educado. ¿Cómo va el trabajo, Annie?
Muy bien, dije. Acabábamos de firmar con 2 nuevos clientes, y yo estaba liderando el proceso de integración para uno de ellos. Qué bien, cariño, respondió mamá, pero su atención ya se había desviado de nuevo hacia Natalie, que le estaba mostrando algo a papá en su teléfono. La tía Caroline, que se había unido a nosotros para las fiestas, se inclinó y me habló en voz baja. Cuéntame más sobre en lo que estás trabajando, Annie. ¿Suena complejo? Le expliqué los conceptos básicos del trading algorítmico, cómo estábamos ayudando a las instituciones a ejecutar operaciones de manera más eficiente y a reducir el riesgo mediante un mejor análisis de datos. Caroline escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes y pareciendo genuinamente interesada en mis respuestas. Estás haciendo un trabajo importante, dijo cuando terminé. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Su validación significó más de lo que probablemente imaginaba. En una familia donde mis logros eran constantemente eclipsados, que alguien reconociera mis esfuerzos fue como la lluvia después de una larga sequía. La cultura de la startup era intensa pero gratificante. Nuestro director ejecutivo, Nathan Cross, era exigente pero justo. Nos presionaba a todos para que rindiéramos al más alto nivel, pero también reconocía el talento y recompensaba el éxito. Después de 18 meses, me ascendió a analista senior y me dio una pequeña participación en la empresa. Eres una de las mejores contrataciones que hemos hecho, me dijo Nathan durante mi evaluación. Trabajas más duro que nadie aquí, y tus ideas han sido cruciales para nuestro crecimiento. Esta participación es solo el principio. En ese momento, no entendí del todo lo que esa participación podría significar. Las acciones de una startup parecían teóricas, un posible pago futuro que podría no materializarse nunca. Así que seguí viviendo con frugalidad, ahorrando la mayor parte de mi sueldo e invirtiendo lo que podía en fondos indexados. Mientras tanto, la relación de Natalie con el novio del fideicomiso se desvaneció. Intentó trabajar en una firma de relaciones públicas de moda, pero renunció después de 3 meses porque las horas eran demasiado largas. Luego intentó lanzar un blog de estilo de vida sobre lujo sostenible, que nuestros padres financiaron con entusiasmo. El blog atrajo quizás a 50 seguidores, la mayoría de ellos amigos de la familia obligados a mostrar apoyo. Después de 6 meses, también abandonó ese proyecto. Cada vez que visitaba casa, observaba a mis padres preocuparse por la incapacidad de Natalie para encontrar una dirección, sin reconocer nunca que su constante apoyo financiero podría estar contribuyendo a su falta de motivación. ¿Por qué se esforzaría si la comodidad y la seguridad estaban garantizadas, independientemente de sus elecciones? 3 años después de mi llegada a Tedbest, Nathan convocó una reunión general. La empresa había llamado la atención de varias firmas de inversión importantes. Tras meses de negociaciones, habían decidido sacar la empresa a bolsa. La oferta pública inicial, OPI, estaba programada para la primavera siguiente. Mi corazón se aceleró mientras Nathan explicaba lo que esto significaba para los empleados con participación. Nuestras acciones, antes teóricas, se convertirían en activos reales y negociables. La valoración proyectada situaba mi participación entre $800,000 y $1,2 millones, dependiendo de la respuesta del mercado. Me senté en esa sala de reuniones, rodeada de colegas que ya estaban celebrando, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto era dinero real, dinero que cambiaba la vida, el tipo de dinero que podía comprar libertad, seguridad y opciones. Seguí sin decírselo a nadie de mi familia, ni siquiera a la tía Caroline. Faltaban meses para la OPI, y cualquier cosa podía pasar. Los mercados podían desplomarse, las valoraciones podían caer en picado, todo podía venirse abajo. Pero más que eso, había aprendido a no compartir mis esperanzas con personas que nunca habían mostrado interés en mis sueños. La OPI tuvo lugar un martes de abril. Me tomé el día libre en el trabajo y vi el toque de campana de apertura desde mi apartamento, con el portátil sobre las rodillas. El símbolo bursátil de Tedbest apareció en la pantalla. El precio subió de forma constante durante toda la mañana, superando incluso las proyecciones optimistas de Nathan. Al cierre de la bolsa, mi participación valía poco más de $1,1 millones. Después de impuestos, obtendría unos $700,000 netos. Combinado con mis ahorros e inversiones de los últimos 4 años, estaba ante casi $850,000 en activos líquidos. Tenía 26 años, y según cualquier definición razonable, era rica.
Lo primero que hice fue llamar a mi asesora financiera, una mujer llamada Patricia Wells, con la que había empezado a trabajar 6 meses antes. Patricia tenía unos 50 años, era brillante con los números y refrescantemente directa sobre el dinero. «Felicidades», dijo cálidamente. «¿Cómo te sientes, Annie?» «Abrumada», admití, e insegura sobre qué hacer a continuación. «La primera regla de la riqueza repentina», me dijo Patricia, «es no hacer nada de inmediato. Deja que las cosas se calmen. Deja que la realidad se asiente. No tomes ninguna decisión importante durante al menos 3 meses». Seguí su consejo. Continué viviendo en mi diminuto estudio, viajando en metro, comiendo las mismas comidas de siempre. Externamente, nada cambió. Internamente, todo había cambiado. Ya no me preocupaba por los gastos inesperados o si podía permitirme reemplazar mi viejo portátil. La constante ansiedad de bajo nivel sobre el dinero, que había zumbado en el fondo de mi vida durante años, simplemente se evaporó. Después de 3 meses, me reuní de nuevo con Patricia. «Estoy lista para empezar a planificar», le dije. Hablamos de estrategias de inversión, optimización fiscal y cuentas de jubilación. Patricia me ayudó a desarrollar un plan financiero integral que permitiría que mi patrimonio creciera, al tiempo que me proporcionaba seguridad para mi futuro. También me sugirió que pensara en lo que quería de la vida, más allá de la simple estabilidad financiera. «Has estado en modo de supervivencia durante años», observó. «Has trabajado duro, has ahorrado diligentemente y te has negado cosas que habrían hecho tu vida más cómoda. Ahora puedes tomar decisiones diferentes». Esa conversación plantó una semilla. ¿Qué quería yo? ¿Qué haría mi vida mejor, más rica, más plena? La respuesta me llegó un sábado por la tarde, mientras caminaba por Tribeca. Había venido a Manhattan para almorzar con Yasmín, y me desvié por un barrio que siempre había admirado. Las calles estaban arboladas y eran hermosas, los edificios elegantes y bien cuidados. Boutiques y cafés ocupaban las plantas bajas, y podía ver destellos de impresionantes lofts a través de grandes ventanales. Pasé por una oficina inmobiliaria con anuncios en el escaparate. Uno me llamó la atención de inmediato: un ático, 2 dormitorios, terraza envolvente, ventanas de suelo a techo y vistas al río Hudson. El precio era de $1,8 millones. 6 meses antes, me habría reído de lo absurdo de siquiera mirar un anuncio así. Pero allí de pie, en esa tarde soleada, me di cuenta de que podía permitírmelo. No cómodamente, me llevaría la mayor parte de mis activos líquidos más una pequeña hipoteca, pero estaba a mi alcance. Abrí la puerta de la oficina inmobiliaria antes de poder convencerme de lo contrario. El proceso de cierre llevó meses, inspecciones de la vivienda, verificaciones financieras, negociaciones sobre reparaciones menores. El vendedor era un banquero de inversiones que se trasladaba a Londres, y era meticuloso con cada detalle. Contraté a un abogado inmobiliario, saqué una pequeña hipoteca para la parte que no podía cubrir con mis activos líquidos y navegué por el complejo mundo de las transacciones inmobiliarias de la ciudad de Nueva York. Durante todo el proceso, mantuve mi silencio con mi familia. Natalie había anunciado recientemente que estaba pensando en obtener un máster en Administración de las Artes, un programa que costaría $69,000 y proporcionaría beneficios profesionales cuestionables. Mis padres estaban discutiendo si financiarlo por completo o pedirle que sacara algunos préstamos. La conversación dominó varias cenas familiares a las que asistí. Nadie preguntó qué estaba pasando en mi vida. Nadie se preguntó por qué parecía distraída o por qué estaba recibiendo frecuentes llamadas telefónicas de mi abogado. Me había acostumbrado tanto a que me ignoraran que su falta de curiosidad ya no me sorprendía. El cierre finalmente tuvo lugar un viernes de septiembre. Me senté en una sala de conferencias con mi abogado, el abogado del vendedor y el representante de la compañía de títulos, y firmé más documentos de los que sabía que existían. Cuando se completó la última firma, la abogada del vendedor me entregó un juego de llaves. «Felicidades», dijo con una sonrisa. «Ahora eres la propietaria de una hermosa propiedad inmobiliaria en la ciudad de Nueva York». Sostuve esas llaves en la palma de mi mano, sintiendo su peso. Representaban mucho más que el acceso a un apartamento. Simbolizaban años de trabajo, innumerables sacrificios y la determinación de construir una vida en mis propios términos, a pesar de no tener el apoyo de las personas que más deberían haberme apoyado.
La compra había requerido una cuidadosa planificación financiera. Puse una cantidad sustancial de mis activos líquidos y saqué una modesta hipoteca para el resto. Patricia me había ayudado a estructurarlo de una manera que tuviera sentido, manteniendo suficientes reservas de efectivo para amueblar y para emergencias, al tiempo que lograba mi objetivo de ser dueña del ático. El día de la mudanza fue caótico. Había contratado a una empresa de mudanzas para que se encargara de mis posesiones del apartamento de Queens. Aunque no tenía mucho que valiera la pena mudar, la mayoría de mis muebles eran baratos y estaban desgastados, decidí empezar de cero, comprando piezas nuevas que realmente se ajustaran al espacio y reflejaran mi gusto, en lugar de las limitaciones de mi presupuesto. Yasmín vino al día siguiente de mi mudanza, trayendo champán y comida para llevar de un caro restaurante japonés. Nos sentamos en la terraza mientras se ponía el sol, viendo cómo la luz cambiaba sobre el río. «Esto es increíble», dijo, señalando la vista. «Lo hiciste completamente por tu cuenta, Annie». «Es asombroso». «Se siente surrealista», admití, como si fuera a despertar y descubrir que todo fue un sueño. «No es un sueño», me aseguró Yasmín. «Es lo que sucede cuando el talento se encuentra con la oportunidad, y eres lo suficientemente inteligente como para capitalizarlo. Te lo has ganado». Brindamos por los nuevos comienzos, y sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. Este espacio era mío. Nadie me lo había dado. Nadie podía quitármelo. Y la opinión de nadie sobre él importaba, excepto la mía. Las semanas posteriores a la mudanza fueron ajetreadas. Amueblé el apartamento lentamente, eligiendo cada pieza con cuidado. Quería que el espacio se sintiera sofisticado pero cómodo, un reflejo de en quién me había convertido, en lugar de dónde venía, un sofá seccional gris para la sala de estar, una mesa de comedor con capacidad para 8 personas, obras de arte de galerías locales que me decían algo, plantas que daban vida a las habitaciones bañadas por el sol. El trabajo seguía yendo bien. Después de la OPI, Telvest se había expandido rápidamente, y me habían ascendido a directora de soluciones para clientes. El puesto conllevaba una mayor responsabilidad y un aumento sustancial. Viajaba más, me reunía con ejecutivos de importantes instituciones financieras y me estaba labrando una reputación como alguien que podía resolver problemas complejos. Mi vida personal permaneció tranquila. Salía de vez en cuando, pero nunca surgió nada serio. La mayoría de los hombres se sentían intimidados por mi éxito profesional o resentidos por mi independencia financiera. Decidí que prefería estar sola a comprometer en quien me había convertido para hacer que otra persona se sintiera cómoda. La tía Caroline era el único miembro de la familia con el que mantenía un contacto estrecho. Nos reuníamos para almorzar cada pocas semanas, generalmente en un restaurante cerca de su oficina en Midtown. Trabajaba como agente literaria y había construido una exitosa carrera representando a autores. Durante uno de nuestros almuerzos, me preguntó si ya les había contado a mis padres sobre el nuevo apartamento. No, dije simplemente. ¿Por qué no?, preguntó Caroline, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Porque nunca preguntan, respondí. Llaman de vez en cuando para contarme los últimos planes de Natalie o para hablar de algún evento familiar, pero nunca preguntan por mi vida de una manera significativa. ¿Por qué debería ofrecer información que claramente no les importa? Caroline suspiró. ¿Sabes, si les importas? Simplemente son terribles para demostrarlo. Preocuparse por alguien significa demostrar interés en su vida, repliqué. Significa hacer preguntas y escuchar las respuestas. Significa celebrar los éxitos y ofrecer apoyo durante los desafíos. Mis padres no han hecho ninguna de esas cosas por mí. Crearon una dinámica en la que Natalie es la estrella, y yo soy el personaje secundario que se espera que esté agradecido por la ocasional migaja de atención. No te equivocas, concedió Caroline. Lo he visto suceder durante años, y se lo he recriminado más de una vez, pero no parecen entender lo que están haciendo. Entonces, tal vez es hora de que se enteren, dije. Esa conversación tuvo lugar 3 semanas antes de la cena de cumpleaños de la abuela Ruth. La abuela Ruth cumplió 85 años en octubre, poco más de un año después de que me mudara al ático. Mamá organizó una cena en su restaurante favorito, un elegante lugar italiano en Montclair donde los camareros la conocían por su nombre. Se esperaba que asistiera toda la familia. Conduje desde la ciudad ese sábado por la tarde,
con un sencillo vestido negro y llegando exactamente a tiempo. Natalie ya estaba allí, por supuesto, acaparando la atención en la mesa con un atuendo de diseñador que reconocí de una revista de moda reciente. Estaba hablando de un viaje al Valle de Napa del que acababa de regresar, describiendo catas de vino en restaurantes con estrellas Michelin con el entusiasmo de alguien que nunca ha tenido que mirar una etiqueta de precio. Mamá y papá estaban pendientes de cada una de sus palabras. La abuela Ruth sonreía con indulgencia desde su asiento en la cabecera de la mesa. Me deslicé en la silla vacía frente a mi tía Caroline, la hermana menor de mamá. Caroline siempre había sido diferente del resto de la familia, más observadora, menos impresionada por las cosas superficiales. Me saludó con una sonrisa genuina y me preguntó cómo estaba. ¿Ocupada con el trabajo?, dije. Pero bien. Muy bien, en realidad. ¿Todavía en esa empresa de tecnología?, preguntó. La misma. Ha sido una gran experiencia. Natalie miró, finalmente reconociendo mi presencia. Debe ser tan estresante, trabajar todas esas horas. ¿No te cansas de la rutina, Annie? Sonreí sin expresión. Disfruto lo que hago. Eso es bueno, intervino mamá. Aunque nos preocupa que trabajes tanto. Te vas a agotar. Me cuido, le aseguré. Papá le hizo una seña al camarero para que trajera vino. La conversación derivó hacia otros temas, el jardín de la abuela Ruth, la próxima boda de un primo, algún drama en el club de campo. Participé cuando me hablaron, pero principalmente observé, como siempre había hecho. Llegó la cena. Comimos pasta y compartimos platos de pollo piccata y ternera a la marsala. La abuela Ruth contó historias sobre su infancia en Brooklyn, y todos se rieron en los momentos apropiados. Fue bastante agradable, el tipo de reunión familiar a la que había asistido docenas de veces. Luego, mientras se servía el postre, la tía Caroline se volvió hacia mí con curiosidad en sus ojos. Me encontré con Margaret Foster la semana pasada, dijo. Mencionó que te vio saliendo de ese hermoso edificio en Tribeca, el que tiene portero y fachada de cristal. No sabía que te habías mudado a ese barrio. La mesa se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Oh, dije casualmente, dejando mi tenedor. Sí, me mudé hace aproximadamente un año. ¿Te mudaste? Las cejas de mamá se levantaron. No nos dijiste que te mudabas. No parecía gran cosa, respondí. Solo quería un cambio de aires. Natalie se inclinó hacia adelante, con una expresión de agudo interés. ¿Tribeca? Esa zona es increíblemente cara. ¿Qué tipo de lugar conseguiste, Annie? Tomé un sorbo de agua, considerando cuánto compartir. Un ático. 2 dormitorios, buenas vistas. El silencio que siguió fue profundo. El tenedor de papá tintineó contra su plato. La boca de mamá se abrió ligeramente y luego se volvió a cerrar. Natalie me miraba como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Un ático, la voz de Natalie subió una octava. ¿En Tribeca? ¿Tienes idea de cuánto cuestan? Soy consciente del precio, dije con suavidad. Por eso pasé varios meses buscando antes de hacer una oferta. Como, mamá parecía tener dificultades para hablar. ¿Cómo te permitiste algo así? He estado trabajando durante casi 8 años, señalé. Y mi empresa salió a bolsa hace un tiempo. Mis opciones sobre acciones funcionaron muy bien. Papá encontró su voz. ¿Opciones sobre acciones? ¿De qué tan bien estamos hablando? Lo suficientemente bien como para hacer un pago inicial sustancial, dije. Tengo una hipoteca, pero es muy manejable dados mis ingresos actuales. La cara de Natalie se había puesto roja. Esto es una locura. ¿Compraste un ático sin decírselo a nadie? Sin siquiera mencionar que tenías ese tipo de dinero, Annie. ¿En serio? Nunca preguntaste, dije simplemente. Somos tu familia. Natalie se levantó bruscamente, su voz subiendo lo suficiente como para que otros comensales miraran. Su silla raspó contra el suelo. No se puede ocultar algo así. No estaba ocultando nada, corregí. Simplemente no lo anuncié. Hay una diferencia. Natalie agarró su bolso del respaldo de su silla,
sus manos temblaban. Las lágrimas habían comenzado a formarse en sus ojos, aunque no podía decir si por ira o por dolor. «Esto es increíble», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Simplemente increíble». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la entrada del restaurante, sin molestarse en ir al baño ni en fingir compostura. En cuestión de momentos, había desaparecido por la puerta principal. Mamá se levantó a medias de su asiento, claramente dividida entre seguir a Natalie y quedarse en la mesa. La abuela Ruth observó el intercambio con interés, una leve sonrisa jugando en sus labios. La tía Caroline parecía positivamente encantada, aunque intentaba ocultarlo detrás de su copa de vino. Mamá se acercó a mí por encima de la mesa. «Cariño, solo desearíamos que nos lo hubieras dicho. Podríamos haberte ayudado, darte consejos». «¿Tuve asesores?», interrumpí suavemente. «Planificadores financieros, abogados inmobiliarios, todo el equipo. Fui cuidadosa con la decisión». «Pero somos tus padres», dijo papá, y realmente sonaba herido. «Deberíamos haber sido parte de esto». Lo miré directamente. «¿Cuándo han sido parte de mis decisiones financieras? No me ayudaron a pagar la universidad. No contribuyeron a mis gastos de manutención cuando me mudé a la ciudad. Nunca preguntaron si necesitaba algo o cómo me las arreglaba. Aprendí a manejar el dinero por mi cuenta porque tenía que hacerlo». La verdad quedó suspendida en el aire, innegable e incómoda. Mamá se volvió a sentar lentamente, con aspecto de estar conmocionada. «Supongo que sí te dejamos que te las arreglaras sola», admitió en voz baja. La tía Caroline eligió ese momento para hablar, su voz cortando la tensión como un cuchillo en la mantequilla. «¿Saben qué me parece interesante?», dijo, mirando la silla vacía donde había estado sentada Natalie. «Tu hermana compró un ático en uno de los barrios más caros de Manhattan, completamente por mérito propio, y en lugar de estar orgullosos o felices por ella, la reacción inmediata fue de ira e interrogación». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «¿Por qué es eso?». La pregunta quedó en el aire. Mamá y papá intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Caroline continuó, su mirada ahora recorriendo a mamá y papá. «Durante años, he visto a esta familia volcar recursos en una hija, mientras la otra se las arreglaba por sí misma. Los he visto celebrar los mediocres logros de Natalie mientras apenas reconocían los genuinos logros de Annie. Y ahora, cuando ha tenido éxito más allá de cualquier expectativa razonable, todos actúan como si hubiera hecho algo malo por no mantenerlos informados». Mamá parecía afligida. «Caroline, eso no es justo». «No lo es», desafió Caroline. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por el trabajo de Annie, por su vida? ¿Cuándo fue la última vez que ofrecieron ayuda o apoyo sin que se les pidiera? Esta niña se pagó la universidad, construyó una carrera y compró una propiedad en Manhattan, todo sin un centavo de ustedes. Eso debería celebrarse, no interrogarse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Otros comensales definitivamente se habían dado cuenta del alboroto, pero descubrí que no me importaba. Algo dentro de mí se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. La abuela Ruth se aclaró la garganta. Todos se giraron para mirarla, a la matriarca de la familia, esperando su veredicto sobre la situación. «Estoy orgullosa de ti», dijo, mirándome directamente. «Estoy orgullosa de que aprendieras a valerte por ti misma. Estoy orgullosa de que no esperaras limosnas ni te hicieras la víctima. Viste lo que querías y trabajaste hasta conseguirlo. Eso requiere carácter». Se giró para mirar la silla vacía donde había estado sentada Natalie, y su expresión se endureció ligeramente. «A tu otra hija se le ha dado todo y no ha apreciado nada. El éxito de Annie no es un ataque contra ella. Es simplemente la prueba de que el trabajo duro tiene su recompensa». Me volvió a mirar, sus ojos cálidos. «Siempre he sabido que eras especial. Me alegro de que finalmente todos los demás también lo vean». Papá miró entre la abuela Ruth y yo, claramente inseguro de cómo proceder. «No creo que quisiéramos que las cosas fueran tan desiguales», dijo finalmente. «Simplemente pensamos que Natalie necesitaba más apoyo». «Pensaron que necesitaba más apoyo», dije en voz baja, «así que le dieron más apoyo. Esa fue su elección».
Pero no pueden sorprenderse de que aprendiera a apoyarme a mí misma, y no pueden molestarse de que no los incluyera en el éxito que resultó de esa autosuficiencia. Él asintió lentamente, pareciendo más viejo de alguna manera. Tienes razón. Cometimos errores. Lo hicieron, estuve de acuerdo. Pero ya no estoy enojada. Dejé de estarlo cuando me di cuenta de que su favoritismo los perjudicó a ustedes más de lo que me perjudicó a mí. Permitieron que Natalie se volviera dependiente y creída. Le enseñaron que las cosas siempre se le darían. Pero a mí me enseñaron la resiliencia, aunque esa no fuera su intención. Mamá miró hacia la entrada del restaurante por donde había desaparecido Natalie, y luego de nuevo a mí. ¿Se fue? Llamó a un servicio de coche y se fue a casa. Está muy molesta, dijo mamá innecesariamente. Está molesta porque su visión del mundo ha sido desafiada, dijo la tía Caroline sin rodeos. Cree que era especial, favorecida, destinada a grandes cosas. Descubrir que su hermana la ha superado silenciosamente la ha obligado a enfrentar la realidad. Eso parece duro, protestó mamá débilmente. La realidad a menudo lo es, respondió Caroline. Pero es necesaria. La cena concluyó de forma extraña. Comimos pastel de cumpleaños y le cantamos a la abuela Ruth, pero la alegría anterior se había evaporado. Cuando llegó el momento de irse, mamá me abrazó con fuerza y susurró, «Realmente estamos orgullosos de ti». Siento no haberlo dicho lo suficiente. Le devolví el abrazo, sintiéndome en conflicto. Gracias. Papá me estrechó la mano, formal y extraño. Me gustaría ver el nuevo lugar alguna vez, Annie, si estuvieras dispuesta a enseñárnoslo. Quizás, dije sin comprometerme. La tía Caroline me acompañó a mi coche. Vaya noche, dijo con una sonrisa. No pretendía causar una escena, le dije. Oh, por favor, se rió. Esa escena llevaba 30 años gestándose. Tú solo encendiste la cerilla. Además, a veces las familias necesitan una buena explosión para aclarar el ambiente. Conduje de vuelta a Manhattan mientras el sol se ponía sobre el horizonte, pintando los edificios en tonos de naranja y rosa. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes, mamá preguntando si podíamos hablar, papá enviando un artículo sobre inversión inmobiliaria, la abuela Ruth enviando un simple mensaje de texto, ven a visitarme pronto. Quiero que me cuentes todo sobre tu vida. Natalie no me contactó. No esperaba que lo hiciera. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mamá llamaba con frecuencia, haciendo preguntas sobre mi trabajo que nunca antes se había molestado en hacer. Papá quería discutir estrategias de inversión y gestión de carteras. Estaban intentando, a su manera torpe, cerrar la brecha que siempre había existido entre nosotros. Natalie permaneció en silencio total. Según mamá, se había mudado de nuevo con ellos temporalmente y estaba resolviendo las cosas. Sentí una punzada de algo, no exactamente simpatía, pero tampoco satisfacción. Nunca había querido herir a mi hermana, simplemente había querido vivir mi propia vida sin que me hicieran sentir menos. 3 meses después de la cena, Natalie finalmente se puso en contacto. Envió un mensaje de texto preguntando si podíamos quedar para tomar un café. Acepté, curiosa por lo que quería decir. Nos encontramos en una cafetería en Midtown, territorio neutral para ambas. Parecía cansada, menos pulcra de lo habitual. Pedimos bebidas y nos sentamos junto a la ventana, viendo a la gente pasar apresuradamente por la acera de afuera. He estado pensando mucho, dijo Natalie finalmente, sobre mi vida, sobre cómo he estado viviendo. Esperé, sin decir nada. Estaba enojada después de la cena, continuó. Muy enojada. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la tía Caroline tenía razón. He estado viviendo sin esforzarme. He estado esperando que las cosas me sucedan en lugar de hacer que sucedan. De acuerdo, dije con cuidado. No voy a fingir que de repente vamos a ser las mejores amigas, dijo. Sé que nunca hemos sido cercanas, pero quería decirte que ahora lo entiendo. Entiendo por qué mantuviste tu éxito en privado, y lamento haber montado una escena. No fue una disculpa perfecta, pero fue sincera. Pude ver eso en sus ojos. Gracias, dije. Te lo agradezco. Estoy pensando en volver a estudiar, me dijo.
Quizás obtener un posgrado en algo práctico, como marketing o administración de empresas. Construir una carrera de verdad, en lugar de solo hablar de ello. Suena como un buen plan, dije, y lo decía en serio. Hablamos durante otra hora, la conversación fue más fácil de lo que esperaba. Nunca íbamos a ser el tipo de hermanas que se lo cuentan todo o pasan todos los fines de semana juntas. Demasiada historia se interponía entre nosotras para eso. Pero quizás podríamos encontrar una manera de ser cívicas, incluso amigables, en pequeñas dosis. Cuando nos separamos en la esquina de la calle, Natalie me sorprendió dándome un breve abrazo. Por si sirve de algo, dijo, lo del ático es genuinamente impresionante. Deberías estar orgullosa, Annie. Lo estoy, dije simplemente. Se alejó hacia el metro, y yo me dirigí de vuelta a mi edificio de oficinas. Mi vida no había cambiado drásticamente desde la cena de cumpleaños de la abuela Ruth. Seguía trabajando muchas horas, seguía gestionando mis inversiones con cuidado, seguía viviendo en mi hermoso ático con sus vistas panorámicas de la ciudad. Pero algo había cambiado internamente. Un peso que había estado cargando durante años finalmente se había liberado. Mi familia sabía quién era yo ahora. Sabían lo que había logrado, no por suerte o por regalos, sino por determinación y decisiones inteligentes. No podían desaberlo. No podían volver a meterme en la caja etiquetada como la otra hija o la independiente que no necesita nada. Les había demostrado algo a ellos, sí, pero más importante aún, me había demostrado algo a mí misma. Me había liberado del papel que me habían asignado y había creado una vida enteramente de mi propio diseño. Y esa vida era bastante espectacular. Al mes siguiente, organicé el Día de Acción de Gracias en mi apartamento. Fue la primera vez que toda mi familia estuvo dentro de mi casa, y ver sus rostros mientras observaban el espacio me trajo una tranquila satisfacción. Mamá no dejaba de tocar las encimeras de mármol de la cocina. Papá se quedó en la terraza durante 15 minutos, simplemente mirando la vista. Incluso Natalie parecía genuinamente impresionada, caminando de una habitación a otra con una expresión de asombro. La abuela Ruth se instaló en el sillón más cómodo de la sala y declaró que nunca se iría. La tía Caroline me ayudó a cocinar, y nos reímos en la cocina mientras el pavo se asaba. No fue perfecto. La familia nunca lo es. Pero fue honesto de una manera que nuestras reuniones nunca antes habían sido. Todos sabían cuál era su lugar. Las ilusiones se habían desvanecido, y lo que quedaba era más real, aunque a veces fuera incómodo. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa que yo misma había elegido, en la casa que yo misma me había ganado, comiendo la comida que yo misma había preparado, miré los rostros de mi familia y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No exactamente perdón, eso llevaría más tiempo. No exactamente pertenencia, había aprendido a pertenecerme a mí misma primero. Pero algo cercano a la paz. Natalie me miró a los ojos desde el otro lado de la mesa y me ofreció una pequeña sonrisa. Le devolví la sonrisa. Nunca íbamos a ser lo que ninguna de las dos había deseado en una hermana, pero quizás, solo quizás, podríamos ser reales la una con la otra. Y eso era suficiente.